Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy Espero bien, que, Anita. qué bueno Gaby, pues mira, aquí nosotros nuevamente dando la bienvenida a nuestras mujeres contracorriente, pues que buscamos en todo momento como mujeres católicas nuestro crecimiento personal y el crecimiento también de nuestros hijos y con el tema, el temísima de hoy, súper atractivo que tenemos sobre cómo crear hijos infelices, Gaby. Digo, ¿cómo te suena este título, Gaby? La verdad es que muy interesante para Co- todos los que co- nos escuchan. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves que pues sí, qué cosas hacemos o no hacemos las mamás que podemos realmente caer en eso, ¿verdad? En crear hijos infelices. Entonces, Ay, y la Gaby, verdad, sí, no lo hacemos a propósito, lógicamente, pero muchas veces es desconocimiento. Pero bueno, vamos a hablar del tema, ¿no? sí, Gaby, pues como tú dices, a veces nuestra intención es amarlos, Gaby. Ujú, Queremos amar a nuestros hijos y los amamos tanto que les damos aquello que no necesitan, ¿no? Y les damos todo lo que necesitan para ser infelices. ujú. Entonces, híjole, bueno, puede sonar muy paradójico lo que ahorita vamos a platicar, pero pues queremos darles tanto, Gaby, y la pregunta es, ahora que les damos más y mejor, ¿obtenemos realmente más y mejor o obtenemos menos y peor, Gaby? La Con todos los esfuerzos, ¿verdad, Gaby? Porque Sí, sí, tienes razón, Anita. Fíjate que si meditas en cómo era la educación, pues hace 50 años, hace X número de años. La verdad es que simplemente, pues bueno, tú eres muchísimo más joven que yo, pero yo recuerdo que cuando yo era niña, pues la verdad no teníamos tantas cosas a nuestra disposición, ¿sí? Incluso pues los juegos eran mucho más sencillos, lo que nos daban nuestros papás, pues eran cosas también mucho más sencillas. Y también nos negaban muchas cosas, ¿eh? Pero sí, no lo negaban por el hecho pues de ser malos padres o no querernos dar las cosas, sino siempre nos decían que era por nuestro bien. Y yo recuerdo que decían, a lo mejor hoy no lo entiendes y lloras porque te diga yo que no, pero algún día vas a entender por qué te estoy diciendo que no, ¿sí? sí, Y luego también hay aquel ejemplo típico de que te dicen, si un hijo te pide un cuchillo, ¿tú se lo darías? Pues no. ¿Por qué? Porque tú sabes que con un cuchillo pues se puede herir a sí mismo o puede herir a otras personas. Entonces, sí es verdad que hay cosas que tenemos que entender que no podemos y no debemos darles a los hijos porque les van claro. a hacer mal, les van a hacer daño, ¿no? Y pues si lo trasladamos a la parte espiritual, pues hay que pensar que nuestro Padre del cielo hace lo mismo con nosotros. A veces le pedimos algo y no los da, y muchas otras veces pedimos cosas que no nos da. Que no nos Y, gusta. y tenemos que entender que es por nuestro bien que no nos dé aquello, o no los da, pero de otra manera, de la manera en que Él sabe que nos va a hacer bien, ¿no? Pero Y bueno, mira, Anita, pues Gaby, síguenos contando. sí, pues como tú dices, yo creo que a veces, como estamos educados en esa sintonía que todo queremos tener, ¿no? Todo lo que nosotros pedimos, incluso siendo adultos, nos emberrinchamos con Diosito y le queremos pedir algunas cosas, ¿no? Que son a fuerza. Pero bueno, comprendiendo esta parte a la que vamos con nuestra vida terrenal y nosotras como mujeres contracorriente, pues en la actualidad nos han vendido la idea de que si un hijo llora o se siente mal, lo vamos a traumar. Ujú, O tenemos miedo a ejercer nuestra autoridad por miedo a que el niño se traume, ¿no? ujú, Y que le vaya a perjudicar para toda la vida, etcétera. Tantas ideas que tenemos. Pero bueno, aquí yo sí quisiera abordar una parte para tener claro lo que es la autoridad y lo que es ser autoritario. ujú, Porque ciertamente, Gaby, pues en el pasado hemos sufrido como hijos, en mi papel de hija, y yo creo que de muchos hijos, pues el autoritarismo, donde se ejercía la ley, sí es cierto que con muchas lágrimas, con muchos llantos, pero esos llantos que lastiman a la persona, ujú, quizás con golpes, no solamente
verbales, físicos, pero que son con una intención quizás solamente de desahogar a la persona adulta que no tienen una intención educativa. Ujú, Entonces, ese autoritarismo ha lastimado tanto que hoy en día tenemos miedo a ejercer la autoridad, porque la palabra autoridad nos da miedo, Gaby, ujú. nos da miedo ejercerla, ¿no? Sí, Pero y bueno, fíjate que, bueno, es un tema que yo quiero tocarles más adelante, en que, pues, quiero darles como unos conceptos, ¿no? Un poquito, por decirlo así, más técnicos de qué es el autoritarismo, etcétera, etcétera, para que quede como un poquito más claro de lo que estamos hablando. Pero sí, como tú dices, el problema es que hay una cosa es la autoridad y otra cosa es el autoritarismo, ¿sí? Y el autoritarismo ciertamente es cuando la persona adulta o la persona que ejerce en ese momento, pues, de cuidador del niño, del chico, porque puede ser, pues, el padre, el maestro, etcétera, ¿verdad? Esa persona, pues, ciertamente está no siendo no ejerciendo una autoridad, sino lo que está haciendo es mostrando un poder sobre la otra persona, ¿no? Entonces, es decir, como tú dices, puede mostrarse pues de una manera agresiva, de una manera pues que no es lo más adecuado, lógicamente, para la educación del niño. Entonces, lógicamente, eso no lo queremos de ninguna manera. Ni para los niños ni para los adultos también, porque a veces también sucede en los adultos, por ejemplo, en los trabajos, ¿verdad? Así que sí, esto es lo que hay que eliminar, el autoritarismo, ¿no? sí, Gaby, y pues bueno, la autoridad, Gaby, como decíamos, y que le tenemos miedo nosotros, los padres o las madres, para ejercerla, a veces pensamos que no debemos ejercerla, o que quién nos da la autoridad. Bueno, esa autoridad la tenemos por el simple hecho de ser mamás o papás, ¿no? Ujú, Se adquiere cuando, desde el momento que concebimos a nuestro pequeño. ujú, Es nuestro deber y derecho el guiar su proceso educativo y ujú, llevarlos hacia donde cada uno de nosotros como madres consideremos que es mejor para su vida y hay que ejercerla todos los días. sí, No se ejerce un día sí, un día no. Y el que está como responsable en casa es quien debe de estar ejerciendo esa autoridad en todo momento. Porque a veces actuamos como si los hijos supieran más que nosotros. La generación de hoy somos los papás obedientes y por eso es que nuestros hijos, pues le llaman ahora que son niños de cristal, ujú, porque de todo se desesperan, ujú, porque todo lo quieren rápido, en el momento, y lo más frustrante, digo yo, ver esta realidad que ahora nosotros los papás nos sentimos culpables, sí, ¿no? De que el niño no tiene, de que el niño quiere ya, de que el niño, etcétera, ¿no? Y desde ejemplos muy pequeños que podríamos citar, Gaby, como cuando un pequeño tiene sed, vamos en el coche manejando, el pequeño tiene sed, pero el pequeño ya está chillando, ujú, llorando, porque quiere tomar un vaso de agua, ¿no? Entonces, bueno, es tan impetuosa la necesidad del niño que a nosotros los papás nos causa como esa ansiedad de querer resolver esa situación ante el pequeño, ¿no? Y ujú. bueno, el chiste es que hay una anécdota que dice que llega al Oxxo, la mamá, le compra el agua y el niño toma un sorbo de agua, Gaby. Sí, Entonces, dices, bueno, ¿dónde está la verdadera necesidad? No se tomó 1,5 litros, ni se tomó toda la garrafita, se tomó un sorbo. Pero ahí estamos observando en esas pequeñas cosas cómo estamos creando y criando a nuestros hijos de una manera muy débil. Y bueno, esa. yo también quisiera hablar sobre eso, de la debilidad, cómo creamos los hijos débiles, Gaby. Sí, es verdad, Anita. Esto es lo más triste y lo más importante que debemos de entender, ¿no? Porque como dices tú, ya los padres en ese modernos, ¿no? En ese afán de querer dar todo a los hijos, o muchas veces los he escuchado decir, bueno, es que lo hago porque no quiero que sufran lo que yo sufrí, o porque
quiero que sean felices, ¿vale? Pero no van a ser felices así, porque simplemente el ejemplo que acabas de poner, pues no estás educando para la resiliencia, es decir, para que sean personas que tengan paciencia, que sean capaces de esperar algo. Y por ejemplo, un niño al que en cuanto te pide beber agua, inmediatamente, pero no ha pasado en un segundo, tú le das el agua, aunque beba una gota de agua, como tú dices, ¿qué pasa cuando crezca y tenga que aprender a esperar, pues que llegue el momento de un trabajo o que tiene que esperar lo que tú quieras? O sea, muchas cosas en las que tenemos que tener paciencia, que tenemos que saber esperar, que tenemos que tener resiliencia entre ciertos problemas y, y pues no la tenemos porque nunca nos educaron para tenerla, ¿sí? Entonces es verdad, estamos formando personas con mucha debilidad y esa debilidad lógicamente no les ayuda a enfrentarse a las situaciones reales de la vida y pues son personas infelices, ¿no? Claro, y bueno, a lo mejor para que nos podamos explicar en un lenguaje más, dirías tú, Gaby, técnico, pues voy a tratar de compararlo con una materia física, o sea, la resiliencia Ujú, en un material. ujú, Es, por ejemplo, la capacidad que tiene un material de someterse a una gran presión y ujú, después de eso regresar a su estado ujú, original. Entonces, entre más tenaz sea el material, pues soporta mucho más presión y no se rompe. Pero cuando no es así, pues el material se fractura porque soporta poca presión y se rompe. Y bueno, este campo de la física, llevado a la psicología, es de mucho más impacto en la persona, al grado de que cuando la persona entra en esa presión tan fuerte y logra regresar a su estado natural, aparte de eso, nosotros como seres pensantes e inteligentes, pues logramos sacar un aprendizaje de lo que está sucediendo. Y entonces eh, pasa que esa capacidad de adaptarse a las circunstancias, pues es lo que genera esta resiliencia, Gaby. Y es lo que necesitamos educar en nuestros hijos para que nuestros hijos, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que nuestros hijos están siendo más resilientes? Porque ellos muestran más alegría, porque sí, ellos son más propositivos, porque son más pacientes. sí. Entonces, pues vaya, esto no se consigue de la noche a la mañana, Gaby. El tema de la educación suele ser un tema muy cansado. La verdad es que sí es cierto, no es fácil. Si creemos que lo vamos a tener nada más por decirlo, pues no va a ser así. Necesita diferentes estructuras, una estructura muy sólida que también quisiera compartir en un momento más de lo que necesitamos para que realmente tengamos resultados, Gaby. Así es. Sí, Anita, sí, sí. Entonces, bueno, existen tres condiciones que yo quiero compartirles. Y esas condiciones para que realmente nosotros podamos educar a los hijos y realmente ejercer nuestra autoridad, tiene que ver con tres puntos, que son la intencionalidad, la congruencia y la Ujú, consistencia. Y se ujú, los voy a tratar de explicar de la forma más coloquial posible. La intencionalidad tiene que ver justamente con la intención, qué es ujú, lo que queremos para nuestros hijos. Entonces, la congruencia, pues es actuar conforme a lo que piensas. Y la consistencia, pues es llevar a cabo eso que queremos a través del tiempo, todos los días, porque además somos mamás 24/7. No podemos ser mamás un día sí y un día no. O sea, somos mamás 24/7, Gaby. Y un ejemplo muy sencillo, lo voy a poner con el tema de la alimentación, Gaby. ujú, Nosotros queremos tener hijos sanos ujú. y bueno, aplica para cualquier tema, Sí, ¿no? No solamente en la alimentación, te voy a tratar de poner este ejemplo. Entonces, queremos tener hijos sanos, que coman sanamente, porque tenemos, pues, diferentes razones por las que queremos que sea así. Pero, entonces, ¿qué tenemos que hacer con la intención? Pues entonces yo voy y compro unos chayotes, porque yo sé, o unas brócolis, porque yo sé que con eso mi hijo va a estar bien ujú, alimentado, y los llevo a casa. Esa ya es mi intención, es el paso número uno. Y la congruencia, pues es hacer lo que pienso, lo voy a hacer, lo voy a actuar, lo voy a hacer.
ujú, porque el brócoli pues no va a saltar a la cacerola y se va a convertir en sopa, ¿verdad? Entonces tengo que tener una acción y la acción, bueno, ya sea cocinar una rica sopita y después ofrecérsela al hijo, ¿no? Y bueno, ya después de eso, Gaby, ya le ofrecimos al hijo, tenemos toda la buena intención, ya estamos generando todo esto, toda esta circunstancia, pero sucede que el niño cuando prueba la sopa, o al menos la ve de color verde, Gaby, que nos dicen, guácala, esto huele horrible, no lo quiero, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una personalidad débil, Gaby, ¿qué vamos a hacer? Porque además los que no soportamos el dolor del niño al verlo llorar porque no quiere la sopa, ¿qué vamos a hacer? Pues le vamos a dar a la mejor la pizza que teníamos ahí junto para que no llore, ujú, ¿no? O para que esté contento, porque lo que según nosotras queremos es que el niño esté contento. ujú. Entonces, ahí ya se rompió la condición para que podamos alimentar de manera sana. Entonces, no, necesitamos hacer consciente al pequeño de que necesita consumir ese alimento porque le hace bien, porque a veces no nos va a gustar. Las cosas que nos hacen bien no siempre nos gustan, a veces son difíciles, Gaby, y Sí, aplica en sí. todos los contextos, ¿no, Gaby? Entonces, perseverar a través de los días en seguir dando frutas y verduras a nuestro pequeño hasta que se las coma. Y ya eso va a generar un hábito en el pequeño hasta que cuando sea grande, bueno, ya, pues Gaby, a ti y a mí ya no nos habla nuestra mamá por teléfono para decirnos que cómete la sopa, ¿verdad? Y es un hábito que nosotros hemos ido generando. Y ha sido un hábito adquirido, es un gusto adquirido, porque realmente a veces no nos gusta la lechuga ni las espinacas, pero es algo que sabemos que es por nuestro bien y lo vamos buscando. Fíjate Entonces, para poder generar esto, perdón, sí, termina, Gaby. termina, termina y te comento. No, bueno, que nos fijemos muy bien, mamita, que estas tres condiciones se lleven a cabo. Porque si solamente tenemos la intencionalidad, dice un dicho por ahí que de buenas intenciones están llenos los panteones, ¿no? Entonces, no sirve la pura intencionalidad. Mm, Tampoco sirve el poner el plato ahí, un día sí y el otro día le doy pizza. O el otro día hago lo que el niño quiere porque lloró. No, aquí tenemos que ser congruentes todos los días, perseverar firmes a través del tiempo sin claudicar. sí. Ese sería el mensaje, Gaby. Pues fíjate que estoy absolutamente de acuerdo en todo lo que acabas de mencionar, pero estaba yo pensando que algo que luego no somos muy conscientes es que pues a veces nosotras mismas como madres también somos débiles. Es decir, si queremos, por ejemplo, que el niño no llore porque decimos que queremos que sea feliz, pero a veces queremos que no llore porque nos provoca ansiedad, porque nos hace sentir mal, también por una cuestión egoísta, ¿sí? De yo no quiero estar, o sea, y es inconsciente lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Yo no quiero estar lidiando con este niño que me está llorando cada vez que le digo que no se coma la sopa, ¿no? Em, y es también una cuestión egoísta, ¿no? Yo quiero quitarme esa ansiedad, pues es mucho más fácil decirle al niño, no te la comas, cómete la pizza, a estar pues tratando de convencer al niño de que comerse la sopa es lo mejor y siendo ahí un poco ejerciendo ahí la autoridad en el sentido de que a veces es necesario decirle, pues la sopa es lo que hay, es lo que Dios nos ha mandado y si no te comes la sopa te quedas sin comer. ¿Sí? Y si el niño ese día se queda sin comer, como me dijo una vez un pediatra, me dijo, no hay niño que se muera de hambre. ¿Sí? Es decir, que a lo mejor en ese momento se levanta, hace su berrinche y se va a su habitación sin comer, ¿sí? Pero en la noche vendrá y comerá porque tiene hambre, ¿sí me entiendes? Entonces, no va a pasar nada porque en un momento dado lo hagas. Otra cosa sería que le gritaras, y que pues incluso a lo mejor lo golpearas porque no se quiere comer la sopa, ¿sí? Pero si de una manera correcta y amable le dices, mira, mi amor, la sopa la he hecho con mucho cariño para ti, pero además es lo que Dios nos ha dado para comer en este día.
Y si no te la quieres comer, pues no hay otra cosa y pues si quieres te puedes retirar, pero sin comer, y se lo dices así, con cariño, con respeto, con todo, pues no estás haciendo autoritario ni estás siendo agresivo, simplemente estás dando una lección de amor a la persona. Entonces, también esto es muy importante reconocerlo y yo siempre he dicho que nosotras somos las primeras que tenemos que aprender a educar, porque ciertamente no nacimos sabiendo educar ni nadie nos enseñó. El hecho de ser mamás no quiere decir que trajéramos ya con nosotras, pues como ese documento donde, donde dice todo lo que tenemos que hacer. Ciertamente no lo sabemos, pero actualmente pues existen muchas maneras de aprender pues todas las técnicas necesarias que nos ayuden a mejorar en nuestra educación, ¿no? Y ahora sí que para eso estamos Anita y yo. Bueno, así que Así Anita, es, ¿cómo Gaby. Pues ves? no, pues esto que comentas sobre cómo se deben decir las cosas me pareció un ejemplo bastante claro de lo que nos menciona un autor que ahorita me vino a la mente que se llama David Isaacs, que habla sobre los padres con personalidad y los padres sin personalidad, donde nos dice que un padre con personalidad tiene, o una madre tiene bien definido el modelo educativo que quiere para sus hijos. Claro, Cuando una madre o padre sin personalidad pues también quieren lo mejor para sus hijos. O sea, ambos quieren lo mejor, pero no tienen un plan definido y pues no se logra nada porque lo que sea que caiga, pues está sí, bien, ¿no? Entonces, esta firmeza con la que tú nos has compartido este ejemplo es un ejemplo muy claro de hablar con amor y firmeza a la vez, que es lo que se necesita. Eso se le llama autoridad, cuando ujú, el autoritarismo sería, te lo comes a golpes. sí, Entonces, para que podamos identificar un poco la diferencia, o te lo comes insultándolo, sí, menospreciándolo, sí, haciéndolo sentir mal. Esos son los ejemplos de por qué tenemos miedo ahora de la palabra autoridad. Pero no, por eso es muy importante definirla o redefinirla sí, para que, pues sí, para que nos puedan comprender y nosotros mismas lo llevemos a cabo todos los días, Gaby. claro, por supuesto. Es importantísimo lo que acabas de mencionarnos, Anita. Así que bueno, pues realmente es pues el camino, ¿no? No sé, si tienes alguna cosa más que comentarnos, Anita. No, Gaby, pues en general este es el mensaje que quería yo compartir para que no tengamos miedo a ejercer nuestra autoridad como madres con amor y firmes. Muy bien, pues Sí, perfecto, Gaby. Anita. Bueno, a ver, yo lo que les quiero compartir a todas el día de hoy, como ya les dije, pues a lo mejor son unos conceptos un poquito más técnicos, pero vamos a irlos reflexionando, ¿no? Entonces, sí, realmente como nos comentaba Anita, pues es un tema que suena fuerte, esto de que educamos o creamos hijos infelices, como lo hemos venido diciendo, ¿verdad? Pero bueno, es muy importante hacer todas estas reflexiones que estamos haciendo y sobre todo en el tema de estos estilos de crianza que existen, ¿no? Y principalmente quiero basarme en lo que es el tema del autoritarismo, pero también del permisivismo, ¿sí? Que son como los extremos opuestos, ¿vale? Entonces, em, lógicamente, como madres católicas, pues nosotras queremos que nuestros hijos pues crezcan felices y saludables, pero también queremos que crezcan llenos de valores reales, ¿no? Y bueno, por eso pues es que vamos a tratar de entender pues cómo podemos educarlos en estos valores, ¿no? Un poco lo que hemos estado comentando. Entonces, ¿qué serían los padres autoritarios, ¿no? Pues los padres autoritarios son los que no dan amor a sus hijos y son muy poco flexibles, ¿sí? Este estilo autoritario entonces se caracteriza pues por tener reglas muy estrictas, ¿sí?
todo tiene que ser a su hora, en ciertas circunstancias, de tal manera, y si te sales de ahí, como dices tú, pues hay agresiones, hay maltrato, hay golpes inclusive, ¿no? Hay una alta exigencia de cómo deben de comportarse y las cosas que deben de hacerse, etcétera, y al mismo tiempo hay una poca calidez emocional, es decir, no hay cariño, no hay respeto y tampoco hay reconocimiento a lo que el hijo pueda hacer, ¿no? Entonces, estos padres realmente están imponiendo la autoridad que tienen, pero la imponen de una manera rígida y de una manera agresiva. Entonces ya esa autoridad se convierte en lo que pues se conoce como autoritarismo. Es un poco aquellos padres que dicen, tienes que hacerlo porque lo digo yo. ¿Sí? O sea, no dan razones reales, sino simplemente porque lo digo yo, ¿no? ¿Por qué tengo que hacer tal cosa? Pues porque lo digo yo. Ese es, pues, una forma muy incorrecta de poder educar o crear a un hijo, ¿no? Este estilo, o el autoritarismo, lo que genera en los hijos, pues, son principalmente tres cosas. Una gran falta de autoestima del niño, y por lo tanto también mucha inseguridad, ¿sí? También les genera miedo y ansiedad. Fíjate qué importante es lo que estoy diciendo, Anita, porque eh, que tus hijos sean niños que nacen, digo, perdón, que crecen sin autoestima, inseguros, con miedo, con ansiedad y también con problemas de comunicación. Todo esto, pues lo que hace es que en la vida social de esta persona, conforme vaya creciendo, pues imagínate, imagina ahora una persona con estas características en el mundo, pues lógicamente no se va a poder adaptar a nada y va a tener pues muchos problemas en sus relaciones de todo tipo, en su propia vida personal, y pues va a causar que sea una persona infeliz e incluso que forme también a su vez familias infelices. Fíjate tú la importancia que tiene nuestra educación, porque no solamente estamos educando a una persona, sino en esa persona estamos educando más generaciones. Así que ese es muy, muy importante. Pero por otro lado, tenemos el otro tipo que les comentaba yo, que son los padres permisivos. Y los padres permisivos, pues son aquellos que no tienen, o sea, que no les ponen límites ninguno a sus hijos, que les dejan hacer lo que quieren, que no les dan estructuras tampoco. Y por lo tanto, pues estos padres son los que tú comentabas, son los que evitan decirle no al hijo. O sea, todo lo que el hijo quiera, cuando quiera, en el momento en que quiera, es la mamá que sale corriendo y compra lo que el niño quiere, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por lo que decíamos que no que quieren evitar el conflicto. ¿Sí? Y piensan que de esa manera sus hijos van a ser felices, pero también lo que yo te comentaba, que en realidad también muchas veces es por el egoísmo de que no quieren lidiar con esa situación o que no saben lidiar con esa situación. Entonces, pues dicen, mira, así las cosas van a marchar mejor. Sin embargo, el resultado va a ser el contrario, van a conseguir también hijos infelices. Y en este caso, ¿qué pasa con los hijos de padres muy, poco restrictivos o muy permisivistas? Bueno, pues son hijos que son irresponsables en la vida, que no tienen autocontrol en la vida. Lo que decíamos también con baja resiliencia, ¿no? Y aunque no lo creas, también con falta de seguridad en sí mismos, ¿sí? Todo esto, pues también fíjate qué importante es, ¿no? Porque imagínate ya en tu entorno de trabajo o simplemente en tu hogar, ¿verdad? Que seas una persona irresponsable, que cuando ya estás casada quieres que pues te sigan dando todo en el momento en que tú quieres, que si no te llega un trabajo, pues te pones a hacer el berrinche de tu vida, que si tu marido no te da lo que quieres en el momento en que lo que quieres, haces el berrinche de tu vida, o pues simplemente ahí lo dejas y te vas, ¿sí? O sea, no es posible. Entonces, nuevamente, el padre permisivista también está creando
hijos infelices porque a nivel psicológico eso es lo que se está creando, ¿no? Entonces, pues bueno, pues con esto estamos viendo que los dos extremos, pues lógicamente son malos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ser nosotras, mamás católicas, un modelo de vida realmente para nuestros hijos? Porque fíjense una cosa, es mucho más importante, y tú también lo decías, Anita, el ejemplo que les damos, o sea, lo que ven realmente en nosotros, que lo que les podemos estar diciendo. Tú lo decías con el ejemplo, pues, de la sopa, ¿sí? Si yo les doy la sopa, pero yo no me la como, pues lógicamente van a decir, ¿por qué me la tengo que comer yo si tú no te la comes? ¿Sí? Entonces, y así es con todo, ¿no? Si yo no me levanto pronto por la mañana, pero los obligo a que ellos se levanten pronto por la mañana, pues nuevamente no estoy dando un ejemplo de vida. Y lo que tengo que dar son ejemplos con mi vida misma. Ya después con las palabras, con lo que les cuente y demás, pero muy importante ese ejemplo con la vida misma. Entonces, ¿cómo podemos ser este modelo para nuestros hijos? Bueno, pues mostrándoles empatía y compasión. Fíjense una cosa, que como católicas sabemos, recordemos que Jesús siempre actuó con mucha empatía y compasión hacia todas las personas con las que él convivía. Así que en tu vida diaria es importante que les muestres a tus hijos estas cualidades: la empatía y la compasión, la comprensión de lo que les está pasando, ¿no? Otra cosa que puedes hacer, pues, es practicar la paciencia, que como tú decías, Anita, a veces y es lo que más fácil podemos perder las mamás y sobre todo cuando los hijos son como más pequeños, ¿no? Porque pues tienen mucha energía, o el típico, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y al décimo, ¿por qué? Tú le dices, porque sí. ¿No? Pero pues hay que intentar no llegar a eso, ser pacientes, pues realmente la paciencia yo creo que es una virtud muy difícil, Anita, ¿sí? Y sobre todo, como tú decías, en la crianza, ¿no? Porque como decías tú, somos mamás de tiempo completo, o sea, no podemos decir, hoy no soy mamá, ¿no? Entonces, esto pues Sí. realmente es difícil. Sin embargo, pues bueno, es un desafío para nosotras mismas, ¿verdad? Y una gran oportunidad para nuestros hijos, pues que podamos comportarnos, de esta manera. Y también es muy importante saber valorar el esfuerzo de nuestros hijos, no solamente el resultado de las cosas, sino el esfuerzo que han hecho. Es decir, a lo mejor hemos visto que se han esforzado por sacar una buena nota, pero a lo mejor no trajeron la nota más alta. Sí, pero si nosotros hemos visto que han hecho un gran esfuerzo, entonces valorar ese esfuerzo, premiarlos por ese esfuerzo, aunque no hayan traído la nota más alta, porque imagínate, les bajas mucho la autoestima si les riñes porque no trajeron el 10 y trajeron un 8, por ejemplo, o un 7, y el niño pues hizo su mayor esfuerzo, hizo todo lo que pudo y tú le estás diciendo, pues no. No es válido, tienes que traer el 10 forzosamente. Esto pues realmente les baja mucho su autoestima. Entonces también hay que aprender a valorarlos, a decirles, bueno, pues ahorita hiciste un 8, pero vas a ver que para la próxima vas a poder superarlo porque tú puedes, porque tú eres bueno, etcétera, etcétera. Entonces lo que haces pues es crearles confianza y alegría y decir, ay, pues qué bien, mi mamá, mi papá me reconocieron y le voy a echar más ganas para la próxima, ¿verdad? Entonces esto también es muy importante. Y por otro lado, pues yo también diría que involucrar a nuestros hijos también en la vida espiritual. Yo creo que esto es importantísimo, ¿no? Porque todo lo que hemos estado hablando, bueno, pues es de la vida humana, ¿no? Y que puede estar en todas las personas, incluso las personas que no son católicas o que no son creyentes. Pero para nosotras como católicas, pues hay que involucrar en todo esto la presencia de Dios, ¿sí? Y pues involucrarlos a ellos en la fe. ¿Sí? En estos valores católicos
que son tan importantes, ¿no? Como la caridad, la fe, la esperanza, todo esto también hay que enseñárselos a nuestros hijos, ¿no? También desde que son pequeñitos, es súper, importante, así que también ponerlos no solamente a orar con nosotros en el sentido de, pues, las oraciones que se hacen antes de comer o las oraciones para dormir y todo eso, sino que, pues, también vean que es importante pues actuar con caridad en un momento dado, actuar con compasión, con comprensión, hablarles de que Jesús así lo hacía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, fortalecer estos momentos de oración en la familia, pues es súper importante para nosotras como personas católicas, ¿no? Entonces, pues esto se los recomiendo muchísimo, de verdad. Es, yo creo que la parte más importante, porque realmente si Dios está adentro de tu familia, todo va a ser más ágil. En verdad, de verdad, ¿eh? Todo lo demás va a funcionar con más agilidad. También cuando hay esos momentos de tensión familiar, ya sea por un problema económico, ya sea por pues por cualquier situación difícil que estemos viviendo y nosotros les enseñamos que son momentos de ponernos a orar en familia, pedir toda la familia, pues por el papá que está en una situación o por nosotras o por ellos mismos que van a pasar un examen o que tienen algún problemita con algún compañero, lo que sea, ponernos todos en oración, pedir todos por ello, pues les estamos enseñando también a fortalecer su fe y también su psicología, ¿no? Entonces, pues es muy importante y lógicamente, pues nosotras como mamás, orar y pedirle a Dios por nuestros hijos, ¿no? Para que pues el Señor también nos ilumine a nosotras en guiarlos, en educarlos y todo eso, pero también esté con ellos, también los guíe, también los fortalezca, ¿no? Bueno, Anita, ¿tú qué opinas de esto que he comentado? Gaby, pues cuando hablas sobre el tema espiritual, definitivamente cuando hablamos de la consistencia y de la perseverancia, definitivamente tenemos que tener una visión de esperanza para saber que lo que estamos haciendo en este momento va a dar fruto. No sabemos cuándo va a ser, porque seguramente no va a ser en este momento, porque es un acto justamente de consistencia, de perseverancia, de perseguirlo todos los días, sabiendo que en un futuro vamos a tener un fruto, ¿no? De alguna Claro. forma. Pero justamente eso es, ver la vida con fe, ver la vida con esperanza, lo que alimenta todo lo que estamos haciendo. Y bueno, Así Gaby, pues creo es. que nos resta invitar a Bueno, nuestras no, mujeres contracorriente. yo quisiera, Anita, si me lo permites, Sí, terminar diciéndoles, porque hemos estado hablando de todo lo que no se debe de hacer, ¿sí? Entonces a mí me gustaría terminar diciéndoles cómo educar para la felicidad, ¿sí? Entonces, si me lo permites, sí, Gaby, sí, sí, claro. es pues realmente lo que tenemos que hacer es un equilibrio entre fe y realidad, ¿sí? La felicidad verdadera, Anita, no viene, como tú lo has dicho bien, de la satisfacción inmediata o de la ausencia de conflictos, ¿sí? Sino que viene de vivir una vida llena de propósito, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, de amor y de fe, ¿no? Y bueno, pues nosotras como madres católicas, nuestra tarea es guiar lógicamente a nuestros hijos para que encuentren esta felicidad. Les tenemos que enseñar a superar los obstáculos en la vida, y a valorar la vida, ¿no? En su totalidad, tanto en los momentos buenos, pero sobre todo en los momentos que son difíciles. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? Bueno, pues les voy a dar rápidamente tres guías, ¿no? Bueno, pues podemos enseñarles a aceptar la frustración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues que la vida no siempre nos va a dar lo que queremos, siempre nos vamos a estar enfrentando a situaciones muy difíciles y eso lo tienen que aprender desde pequeños. Entonces, nuevamente vuelvo a tu ejemplo, ¿no? Del niño que tiene sed. Si ahí en ese momento corremos a darle el agua,
¿sí? No le estamos enseñando a que tiene que tener paciencia y que tiene que enfrentar esa situación. En ese justo momento no puede tener agua. Tiene que esperar a la mejor media hora, 15 minutos, X tiempo, a que lleguemos a casa o que lleguemos a un sitio donde pueda tener el agua, ¿sí? Pero tiene que tener la fortaleza. Y entonces ahí estamos enseñando fortaleza y estamos enseñando paciencia, ¿te fijas? Y con el tiempo, pues son personas que aceptan que hay momentos frustrantes, que hay situaciones frustrantes y eso nos hace mucho más fuertes y pues los prepara para la vida, ¿no? La otra cosa que yo les diría que pueden hacer es fomenten el servicio a los demás. Esto parece mentira, pero bueno, es una forma poderosa de inculcar valores en nuestros hijos y esto les va a generar mucha felicidad porque está demostradísimo que no solamente los niños, también los adultos, cuando podemos hacer un servicio por otra persona y sobre todo por personas pues que están necesitadas o algo así, pues es cuando nosotros nos sentimos como más gozosos, más felices, se generan muchas hormonas dentro de nosotros que nos hacen sentir bien, ¿no? Además de que, bueno, pues sabemos que como católicos es algo que Jesús nos ha pedido hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues los podemos llevar a que regalen los juguetes usados a niños que están en un orfanatorio, por ejemplo, si son mayorcitos, pues a lo mejor llevarlos a una casa de ancianos, a que convivan con los ancianitos y les ayuden de alguna manera. En fin, que hay muchas maneras de enseñarlos a participar y ayudar a los demás. Esto de verdad crea muchos, muchos valores en la persona, ¿no? Y por último, yo les diría que sería pues que equilibren la situación entre lo que es la responsabilidad y la libertad. Es decir, hay que darles a nuestros hijos responsabilidades adecuadas a su edad. ¿Sí? Si el niño tiene un año, no le vamos a pedir que saque la basura de casa, ¿sí? Pero, si tiene un añito, le podemos pedir que sus juguetes los ponga en una caja especial de juguetes, ¿sí? Entonces le estamos enseñando a ser responsable de sus cosas y de ciertas acciones que también ayudan en la casa, ¿no? Entonces, esto la verdad es súper importante bueno, y también que tengan la libertad de hablar, de explicarnos lo que les pasa, lo que sienten, etcétera, ¿no? Para que pues haya también esa comunicación real en la familia, ¿no? Yo les daría pues principalmente estas tres, tips para que los puedan ir haciendo. Y bueno, por último, ya como conclusión, pues yo les diría que la felicidad de nuestros hijos nuevamente no depende, y lo voy a repetir, de la ausencia de problemas o de la satisfacción de todos sus deseos. Depende de cómo los preparamos para enfrentar la vida, pero con fe, con amor y con esperanza. Esto es importantísimo. Esto es lo que se le llama la educación en valores, ¿no? Y bueno, pues para despedirme, simplemente me resta decirles que eh, lo que les dije hace rato, ¿no? No, nadie de nosotras sabe educar. En el sentido de que no nacimos, incluso el hecho de convertirnos en mamás no nos trajo un libro donde decía lo que teníamos que hacer. Entonces, bueno, pues Anita y yo nos hemos preparado precisamente para ayudar a las mujeres contracorriente que así lo deseen, a que sepan cómo educar en valores para que sus hijos sean felices, ¿no? Cómo educar de la mejor manera posible, ¿no, Anita? Sí, Gaby, pues muchas gracias por todo tu compartir. Estamos a la orden de cualquiera de las mujeres contracorriente que sienta la necesidad de alguna orientación, pues para eso estamos Gaby y yo. Y bueno, las invitamos a que sigan escuchando nuestros podcasts. Si tienen alguna inquietud sobre algún tema, que nos los hagan saber para que lo podamos abordar.
Claro que sí, y también pues les pedimos que lo compartan, ¿no? Esta solidaridad también con otras mujeres, porque seguramente pues ustedes conocerán madres que necesitan pues la orientación, que a lo mejor están en esa situación ahorita poco difícil de la crianza de los hijos y que necesitan pues como que el apoyo, ¿no? Entonces, bueno, pues también compartirlo y bueno, pues estaría excelente. Lógicamente, pues nosotras hablamos todos estos conceptos desde nuestra fe católica, desde nuestros valores católicos, porque es lo más importante para nosotras, ¿no? Educar siempre teniendo en cuenta principalmente a Dios en nuestra vida, en nuestro matrimonio y lógicamente en la guía de nuestros hijos, ¿no? Así que bueno, Anita, pues muchísimas gracias nuevamente por estar aquí, por todo lo que tú nos compartes. Muchas gracias, nuestras queridas mujeres contracorriente, por escucharnos, por compartirnos, por darnos ese like. Muchísimas gracias y pues nos vemos en el próximo episodio, si Dios quiere. Gracias, Gaby. Hasta luego a todas y muchas bendiciones.